Hola crochetere, crochetero, bienvenido a mi canal. Vamos a empezar el tutorial del osito. No sé si lo puse en el otro vídeo que el tamaño terminado es de 30 centímetros. Haciéndolo con el hilo de este grosor, yo voy a usar este y un ganchillo del 2,5. Lo que vaya a necesitar, porque vamos a empezar a hacer un brazo. Este lo hice en rosa y el que voy a hacer ahora lo voy a hacer en lila. Entonces vais a necesitar el color que queráis para el cuerpo y la mano, que en este caso será este. Y luego voy a usar blanco y lila. Vais a necesitar también relleno. Y el ganchillo, como he dicho, voy a usar el 2,5, que lo tengo por aquí. ¿Vale? Así es que si lo tenemos, comenzamos. Empezamos por la manita. Cogemos el hilo y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto. Si queréis ponéis el marcador, yo es que voy contando porque como es tan pequeño, siempre lo digo, que al principio prefiero contar. Al final de la vuelta tendremos 12 puntos. Ahora sí ponemos el marcador y vamos a hacer la tercera vuelta de un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y lo vamos repitiendo así hasta el final de la vuelta. Un punto bajo y un aumento, un total de 6 veces. Y tendremos 18 puntos. En la vuelta 4 empezamos con un punto bajo y un aumento. Y ahora hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Y repetimos 2 bajos y un aumento 5 veces en total. Al final de la vuelta hacemos un punto bajo y tenemos en total 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a ir repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta, un total de 6 veces, y tendremos 30 puntos. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 6 hasta la 11 un total de 6 vueltas de 30 puntos, 6 vueltas normales. Le vamos a ir dando forma a la mano. Pues la hacemos y seguimos. Pasamos a la vuelta 12 y vamos a ir haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces en total hasta el final de la vuelta y tendremos 24 puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer un punto y una disminución. Ahora seguimos con 2 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir 2 bajos y una disminución 5 veces en total. Llevamos una y así 5 veces. Al final de la vuelta hacemos un punto bajo y tendremos 18 puntos. En la vuelta 14 vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos, una vuelta normal.
Vale, ahora vamos a pasar al cambio de color. Vamos a cortar, vamos a hacer el cambio que yo suelo hacer, que es el más invisible, que yo considero que se nota menos y vamos a ir haciéndolo, vamos a poner el color que queráis para esta vuelta, ¿vale? Que yo voy a coger el lila. Primero eso, cortamos, dejáis un poquito de hebra y ahora con el ganchillo nos saltamos un punto y enganchamos aquí y pasamos la hebra. Y ahora os fijáis por donde sale la hebra, por esta mitad del punto, pasamos el ganchillo y pasamos la hebra. Ya tenemos, si queréis cerrar labores, pues también se hace así. Ahora cogemos el nuevo color y pinchamos en el punto de antes, en el mismo, en el de después, donde queráis. Yo lo voy a pinchar en el de antes y vamos a pinchar en Blow y hacemos una cadeneta. Y vamos a empezar, podemos ir arrastrando estos hilos y se van apuntando. Vamos a empezar en el mismo punto que hemos hecho la cadeneta, pero pinchando el punto entero. Vamos a hacer una vuelta, que sería la vuelta 15, una vuelta de 18 puntos bajos. A ver, que se me engancha la hebra. Ahí, apretamos bien. Vamos pinchando en todo el punto. Así vamos una vuelta normal. Siempre apretar la hebra para que se note lo menos posible. Vamos a pasar ahora a hacer la vuelta 16 y la vamos a hacer en Blow para luego hacerle el puño. Pues vamos a ir, veis que llegamos hasta aquí, vais a ir pinchando por la hebra trasera. Un punto bajo en cada punto, dejando la hebra delantera libre. ¿Veis? No sé si se aprecia bien que el cambio de color apenas se nota. Bueno, aquí vamos a cambiar de color al blanco. Cortamos, pero antes de cambiar vamos a hacer el puño. Colocamos la manita boca abajo para que el derecho quede hacia nosotros y luego lo bajemos. Vamos a enganchar el hilo lila y vamos a hacer en el cambio, o sea, en el inicio de la vuelta, vamos a hacer 2 cadenetas. Y ahora vamos a ir haciendo punto alto, un total de 18. Sacamos hebra, coges, pinchamos en la hebra libre, sacamos 2 y sacamos 2. Si vais arrastrando el inicio, mejor, porque luego nos ahorramos el estar apuntando. Pues así vamos hasta el final. Un punto alto en cada punto. Cuando llegamos al final, pinchamos no en la cadeneta, sino en el primer punto. Por eso yo la cadeneta nunca la cuento como punto. Hacemos un punto raso y ya no se nota nada. Cortamos, dejáis un poquito de hebra para luego coser el puño y ya lo tenemos. Podemos rellenar un poquito la mano y como este hilo ya lo hemos ido arrastrando, podemos cortarlo aquí. Y ahora rellenamos la mano y cambiamos al color blanco. Para el cambio de color hacemos lo mismo que hicimos antes. Nos saltamos un punto y pinchamos en el siguiente, pasamos la hebra
y por donde sale la hebra pasamos por mitad del punto, lo pasamos. Ya lo tenemos cerrado. Para que todos los cambios de color nos queden en el mismo sitio, pues vamos a pinchar aquí. Cogemos el color blanco, pinchamos en el punto, pinchamos en bloc, pasamos la hebra, hacemos una cadeneta y ahora vamos a ir arrastrando, pinchamos en el mismo punto que hemos empezado y vamos a ir haciendo 16 puntos bajos. Al final de la vuelta hacemos una disminución. Y pasamos a la vuelta 18. Seguimos con el color blanco. Vamos a poner aquí la señal. Y empezamos haciendo 6 puntos bajos. Ahora hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Al final tenemos 16 puntos. ¿Veis? El cambio está aquí y está todo en la misma línea. Pasamos a la vuelta 19 y vamos a cambiar otra vez de color. Cortamos, tiramos, nos saltamos un punto, pasamos la hebra por el siguiente, por donde sale la hebra, por mitad del punto, pasamos y ya lo tenemos. Veis que apenas se aprecia, pero aquí vamos a pinchar para continuar la siguiente vuelta. Como coincide con el mismo punto, sujetamos bien. Cogemos el otro tono. Vamos a sujetar esto bien. Vamos a hacer una cadeneta en bloc. Eso que al ser este punto es más complicado para sujetarlo, pero bueno. Pinchamos en el mismo punto y comenzamos la vuelta apretando la hebra. Vamos a ir haciendo 7 puntos bajos. A ver, antes de seguir voy a apretar bien, ahí y ahí. Y arrastramos los dos colores, estas hebras que están aquí. Así vamos haciendo los 7. Ahora hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos y tenemos al final 15 puntos. En la vuelta 20 vamos a poner el marcador y vamos a hacer 7 puntos bajos. Uy, qué bien he apretado. Ahí. Seis y 7. Volvemos a hacer una disminución. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Y tenemos al final 14 puntos.
Para la vuelta 21 vamos a volver a cambiar de color. Cortamos, tiramos, nos saltamos un punto, pasamos la hebra y por aquí, fijaos el cambio que está aquí y es que no se nota nada. Bien, pues ahora cogemos el color blanco, pinchamos, voy a pinchar aquí para que no se desbarate el punto, hacemos en bloc una cadeneta y comenzamos en el mismo punto que hemos hecho la cadeneta, pero el punto entero. Vamos a ir haciendo 12 puntos bajos, arrastrando los hilos. Al final de la vuelta, después de los 12 puntos, hacemos una disminución. Y tenemos 13 puntos. Pasamos a la siguiente y vamos a hacer 4 puntos bajos. Uy, que no lo podía enganchar. Antes de seguir, vamos a rellenar un poquito porque ahora vamos a hacer una disminución y se nos va a quedar muy pequeño. Así es que rellenamos. Vale, ya hemos rellenado para que veáis un poco flojito pero durito. Ahora hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Y ya pasamos a la vuelta 23 y es ya el último cambio de color. Así es que cortamos, tiramos, nos saltamos un punto, pasamos la hebra por la mitad del punto, pasamos. Ahí. Volvemos a rellenar un poco para que no nos cueste porque seguimos con disminuciones. Ahí. Vale. Pues ahora cogemos el color blanco, ya lo podemos apartar y volvemos a hacer el cambio. Ahora, como no se nota, vamos a pinchar aquí, que se nos abre mucho. Vamos a pinchar en el siguiente. Pinchamos en bloc en la hebra trasera, pasamos el hilo, hacemos una cadeneta y comenzamos en el mismo punto y vamos a ir haciendo 5 puntos bajos. Como ya voy diciendo, arrastrando la hebra que hemos cortado. Pues así, despacito, hacemos 5 puntos. Seguimos con una disminución. A ver si consigo pinchar. Ahí. Y terminamos la vuelta con 5 puntos. Y tenemos al final 11 puntos. Pasamos a la vuelta 24
y comenzamos con 5 puntos bajos. Ya tenéis que tener el relleno que queréis, ¿vale? Porque ya os va a costar. Después de los 5 hacemos una disminución y terminamos la vuelta. A ver. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos y tendremos al final 10 puntos. Ahora vamos a ir para que el cambio de color nos quede así y luego poner el brazo en el muñeco. Entonces vamos a llegar a este lateral y vamos a hacer 2 puntos bajos. Dejamos el resto sin hacer. Yo creo que ahí vamos a hacer 3. Lo vais viendo vosotros para que se quede, a ver, no se nota nada, pero bueno. También la forma con las disminuciones, ¿vale? Entonces, ya si queréis meterle algo más de relleno, es el momento, ¿vale? Porque ahora aplastamos la terminación y vamos a ir uniendo los dos lados y vamos a hacer 5 puntos bajos. Si consigo pinchar bien, cogiendo los dos enteros. Llevamos 3, 4 y 5. Pues ya lo tenemos. Aquí cortamos, deja hebra para luego coserlo al cuerpo. Y ya tenemos el brazo terminado. Vamos a apuntar este cabito y listo. Ya tenemos los dos bracitos terminados. En el siguiente tutorial vamos a hacer las patas. Aquí más fácil porque no hay cambios de color. Vamos a necesitar el mismo hilo, relleno y el mismo ganchillo. Espero que os haya gustado. Ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Y nos vemos en el siguiente tutorial haciendo las patitas. Ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.